que nos enviara el pasado domingo 30 de enero. Dice así, hermanos, en lo cual vamos a tomar, ¿verdad?, una porción de ella que servirá como punto para nuestra recordación y plática de esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice esta porción para la honra y la gloria del Señor. Existe una preocupación en mí, que realmente ha existido en todos los hombres de Dios, principalmente por nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y posteriormente en todos los apóstoles. Y la preocupación es esta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Para la gloria del Señor. Por favor, hermanos, tomen sus asientos y Dios les pague por el respeto a esta palabra. Continúo con otro verso de esta misma carta. Jesús no estaba preocupado en que tuvieran el conocimiento sobre la existencia de Dios, porque eso era algo que estaba claramente comprendido. Tampoco le preocupaba que entendieran quién lo había enviado para salvar al mundo. La preocupación del Señor se centraba en conocer si a su regreso tendrían la fe preciosa, porque fe significa obras, fe significa obediencia para la gloria del Señor. Qué hermosas palabras del hombre de Dios. Vemos en su expresión una genuina preocupación por la iglesia, porque este sentimiento es el que Cristo pone en el corazón de sus apóstoles, pues vivimos, hermanos, en un mundo rodeados de maldad, rodeados de muchos peligros que atentan en contra de nuestra fe. Y la preocupación tanto de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Maestro, como de todos sus apóstoles que Él levantó, hermano, para dirigir a su iglesia, desde tiempos de Cristo hasta hoy sigue siendo la misma. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta preocupación genuina que pone el Señor en el corazón de sus apóstoles ha estado en todos y cada uno de ellos. Podemos recordar un pasaje en las Escrituras donde el apóstol Pablo manifestaba esa preocupación por la iglesia y escribe en la primera de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 5, de una inquietud que había en su corazón y que no le permitía estar tranquilo. Por lo cual también yo, dice este texto, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Qué le preocupaba al apóstol del Señor? ¿Cómo estaba la iglesia? Sin duda, había pasado la iglesia momentos, ¿verdad?, difíciles. Sin duda, la iglesia estaba atravesando por situaciones de peligro para su fe, luchas, sufrimientos, persecuciones tal vez. Y muchas de las ocasiones el enemigo que es la obra, enemigo que es de la obra de nuestro Dios, intentando con sus artimañas, ¿verdad?, querer mover la fe de los santos. El apóstol Pablo habla de un trabajo que él, como todos los hombres de Dios, han hecho con la iglesia. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo viniese a resultar en vano. Es decir, cada uno de los hombres de Dios han hecho una labor para dar a conocer la palabra genuina de nuestro Dios, el evangelio que el Señor les ha revelado, por medio del cual nace la fe genuina en los corazones, porque hay una fe silvestre, hay una fe que es en el hombre natural, ¿verdad? Cualquier hombre que puede decir, ¿verdad?, hasta un borracho, hasta un delincuente, yo creo en Dios, yo tengo, mira aquí está en este crucifijo, aquí está en esta forma, yo creo de esta manera, aunque su vida sea una vida llena de errores día con día. No se refiere a esa fe. La fe a la cual se refiere el apóstol del Señor, que le preocupa que no vaya a encontrar cuando venga el Señor, es esa fe que nos hace obrar y que nos hace vivir en una obediencia hacia nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo, en el texto que leímos, envió a sus ministros para ver la condición espiritual de la iglesia, es porque tenía preocupación por ellos, porque sin duda estaban atravesando momentos difíciles de lucha, momentos de sufrimiento, de persecución, te digo otra vez. Pero qué alegría experimentó el corazón del siervo de Dios cuando regresan aquellos ministros que él había enviado para saber la condición espiritual de la iglesia, y las noticias que le trajeron alegraron su corazón. Dice el versículo 6 del mismo texto que estamos leyendo, 1 Tesalonicenses 3, del 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Cómo se sintió el hombre de Dios una vez que recibe esas noticias? Tranquilo. Su trabajo que él estaba haciendo con la iglesia estaba rindiendo fruto.
Era una iglesia que se mantenía en su fe, que no se dejaba mover de sus sentimientos. Dice que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué tranquilidad le dio al siervo de Dios saber que los hermanos estaban bien. Ver, ¿verdad? ¿Y cómo sería aquel informe de aquellos ministros, de Timoteo y los que le acompañan? Hermano Pablo, los hermanos están firmes en su fe. Ni el sufrimiento, ni los ataques del enemigo han logrado moverlos de sus sentimientos. Le mandan decir, varón de Dios, que así como usted está orando por ellos día con día, también ellos todos los días se están acordando en sus oraciones, porque también le piden a Dios desear verlo nuevamente, así como usted lo ha manifestado. Y esta respuesta trajo al corazón del siervo de Dios una inmensa alegría. De la misma manera, el apóstol de Dios en su carta, en otro versículo nos expresaba, ¿verdad? Aunque los hombres han tratado a través de burlas, escarnios, difamaciones, dañar a la iglesia de Dios, sin embargo, la iglesia se ha mostrado firme, segura, confiada, mostrándose fuerte y unida. Bendito sea el Señor. De la misma manera, como el apóstol Pablo leímos en el texto, su genuina preocupación por los hermanos, así ha estado el apóstol de Dios al pendiente de cada uno de nosotros. El siervo de Dios ha visto la firmeza de la iglesia de nuestro Dios a pesar de todo lo que ha estado sucediendo, porque la iglesia, al igual que su siervo, es objeto de ataques, de burlas, de difamaciones. Y todos esos intentos que dijo el siervo de Dios, ¿verdad? Y que leímos para que seamos dañados en nuestra fe, no han logrado su cometido. No han logrado movernos de nuestra firmeza y de nuestros sentimientos hacia nuestro Dios, hacia la elección, hacia el siervo de nuestro Dios. Porque todavía hasta este día Dios nos ha guardado. Seguimos manifestando al mundo que somos la iglesia de Cristo y que estamos unidos más que nunca al siervo del Señor. Pero pregunto, ¿el siervo de Dios se da cuenta del estado espiritual de la iglesia? ¿Cómo no, hermanos? Él está al pendiente de cada uno de nosotros. El siervo de Dios sabe cómo está, ¿verdad?, las necesidades de la juventud. Sabe el siervo de Dios las necesidades de los matrimonios. Sabe el varón de Dios qué es lo que cada uno de los grupos de la iglesia necesita. ¿Cómo están, verdad? Porque también él recibe informes continuos. Las iglesias están bien, la iglesia ha prosperado, hay un crecimiento, hay una bendición. En tal lugar se inauguró un nuevo templo, en tal lugar se adquirió un terreno. Mire, varón de Dios, estos bautismos se llevaron a cabo en tal lugar. Varón de Dios, mire, hubo avivamientos y recibieron tantos el Espíritu Santo. Y todo esto llena de alegría y de tranquilidad el corazón del siervo de Dios, aunque esto no quita su preocupación, porque está consciente los peligros que hay a nuestro alrededor. El enemigo, a través de sus artimañas, ha querido siempre, hermano, quitar la fe genuina que hay en nuestro corazón. Esa fe, la cual, hermanos, preocupó a Jesucristo y la cual vino preocupando a cada uno de sus servidores. Preocupó al apóstol Aarón en su administración, que la iglesia tuviera la fe genuina de Dios. ¿Cómo no? Y 38 años de administración que Dios le dio, predicó el evangelio de verdad, el cual engendra la fe genuina en el corazón. Vino después de él otro gran apóstol, Samuel Joaquín Flores, quien por más de 50 años predicó esta doctrina revelada y el evangelio se expandió a muchas naciones, engendrando a través de la fe, ¿verdad? A través del evangelio, la fe genuina en Jesucristo. De la misma manera, nuestro amado Padre en la fe, el apóstol Naasón Joaquín, por medio de su evangelio ha sido engendrada también esta fe en nuestro corazón. ¿Y qué decimos? Como dice en Hebreos 11:1, esa fe de la cual habla el Espíritu de Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en una versión, ¿verdad?, diferente, la traducción del lenguaje actual, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. ¿Cómo se logra esto, hermano? A través de la fe. Toda su carta tan hermosa que nos ha hablado el siervo de Dios, nos habla cómo Dios revela la creación, ¿verdad? Para que el hombre entienda que hay alguien que lo ha creado y que lo ha formado. Nosotros no tenemos duda sobre la existencia de Dios y sobre su creación, pero corremos un peligro, hermano, que el enemigo arrebate de nosotros la fe. Que venga a ser en nosotros, ¿verdad?, vano,
Y digo en nosotros, no que el trabajo del ungido de Dios sea vano, sino que en mí, si me descuido, en mí, si me dejo mover de mis sentimientos, esa fe de la cual habla el siervo de Dios, en mí ya no la va a encontrar si me descuido. Pero si yo persevero firme en el camino del Señor, esta fe me va a llevar a obtener la corona de la vida eterna. La fe verdadera es para salvación del alma y es engendrada a través de los siervos de Dios. La fe nos hace esperar pacientemente en nuestro Dios y en sus promesas. La fe genuina de la cual habla el apóstol del Señor nos hace obrar con justicia. La fe se hace manifiesta en buenas acciones y en buenas obras. Esta fe también nos ayuda a vencer al mundo, dice la palabra del Señor. Esta fe es la que da vida al cristiano, porque dice, mas el justo por la fe, ¿qué? Por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Esta fe genuina, la que nos da certeza y convicción, espera, ¿verdad?, en Dios, nace a través del oír la santa palabra de Dios. Esta fe para salvación nace, porque así dice en su palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta fe preciosa de la cual habla el apóstol del Señor, que quiere encontrar nuestro Señor cuando vuelva a la tierra, esta fe nos hace obrar, nos da la seguridad de lo que creemos y damos testimonio de ello. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 8, encarecidamente el apóstol Pablo hablaba a su hijo Timoteo, un ministro fiel, colaborador, y le decía, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de nuestro Dios. Dar testimonio es hablar a las gentes, es hablar a nuestra familia que no comparte nuestra fe, aquellos que nos conocen. Debemos contarles lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo transformó nuestra vida, cómo por la enseñanza de un auténtico hombre de Dios, a hoy somos gente de bien, somos gente de provecho aún para la sociedad. Como dice esa hermosa alabanza, cuando la gente me pregunta, ¿por qué ha cambiado mi forma de vivir? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Es que yo soy deportista y por eso dejé el alcohol. Es que yo dejé los vicios para no enfermarme, ¿verdad? Porque el doctor dijo que me iban a hacer mal. No, ¿por qué nosotros cambiamos? ¿Qué es lo que respondemos? Les decimos con toda seguridad, si hoy soy una persona de bien, es porque Jesucristo me cambió por medio de su enviado, por la doctrina que Dios a él le ha revelado, por su enseñanza. ¿O nos avergüenza? De ninguna manera, porque en nosotros está esta fe genuina de Dios. Y el trabajo del siervo de Dios no ha resultado en vano. Somos una iglesia que sigue brillando en el mundo por gracia y bendita de nuestro Dios. Siempre, hermanos, la iglesia ha sido vista a los ojos del mundo, aunque algunos vituperan, pero hay muchos también que admiran la trayectoria de esta iglesia. Ve, hermano, cómo las obras de la iglesia, al igual que las de nuestro maestro, siempre han sido a la luz del día. Desde siempre, el trabajo que la iglesia ha desempeñado, el mundo lo observa. La predicación por las calles, por las plazas, en los templos, siempre motivados por el siervo de Dios, escuelas dominicales para visitas, jornadas de evangelización que se ve reflejado en miles de bautismos alrededor del mundo. Los coros haciendo su trabajo también, unidos a la iglesia del Señor, unidos al propósito del siervo de Dios, con sus alabanzas recorriendo por las calles, en las plazas, en los templos, a la vista de todos, no en lugares escondidos o prohibidos. En las redes sociales se manifiesta el trabajo de la iglesia, también, ¿verdad?, impulsado por un hombre de Dios. Qué demostración tan imponente de la fe genuina que hay en nuestro corazón. ¿Verdad que el trabajo de su siervo no es en vano? No, su trabajo ha rendido muchos frutos. Somos fruto, ¿verdad?, de ese esfuerzo y de ese trabajo. La iglesia del Señor sigue adelante, ¿verdad?, conforme a las santas indicaciones de quien sigue dirigiendo a este bendito pueblo. La fe genuina de Dios, de la cual estamos hablando y que es preocupación del apóstol del Señor, ¿verdad? Esta que está en nuestro corazón nos enseña a perseverar en la doctrina de Cristo revelada a sus santos apóstoles. Hechos capítulo 2,
Versículo 42 nos dice cómo vivían aquellos hermanos, ¿verdad? Que recibieron en su corazón a través de la palabra la fe que proviene de parte de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo estaban los hermanos? Perseverantes. No cesaban de asistir al templo, no cesaban de oír la palabra de Dios, y entre más escuchaban la palabra de Dios, la fe se hacía más firme en sus corazones, entendiendo los propósitos que Dios tiene para el hombre. Perseverar en la doctrina es poner por obra sus enseñanzas, es estar dispuestos a someternos a los mandamientos del Señor dados por el conducto que Él ha establecido, el apostolado. Perseverar en la doctrina, ¿verdad?, es someter nuestra voluntad a las disposiciones del Señor que están enmarcadas claramente en esta santa doctrina. Y vamos a ver algunos puntos de esta doctrina que a través de nuestra preciosa fe, porque nadie nos obliga, nadie nos forza, nadie nos impone, ¿verdad? Es que lo tienes que hacer. No, hermanos, es algo que nace de un corazón sincero y limpio. Esa fe genuina, la cual preocupó a Jesucristo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, es de la fe que estamos hablando. La fe que profesa la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Esta fe preciosa nos ayuda a buscar la santidad. Mira, hermano, cómo el hombre natural no alcanza a percibir estas cosas. Para ellos, hermano, el que el hombre, el hermano, la hermana, el joven, la señorita, que se abstenga del mal, del pecado, para ellos es algo que les escandaliza. Es que te tienen obligado, es que te forzan a que hagas esto, es que ahí todo te prohíben. No, no es así. En la iglesia del Señor no hay prohibiciones. En la iglesia del Señor hay una hermosa enseñanza, una hermosa instrucción. Segunda de Corintios 7:1 dice en su palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Para qué le sirve al hombre esta hermosa virtud llamada temor de Dios? Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Ese mal que nos rodea, las tentaciones a las que continuamente estamos expuestos, con la ayuda del Señor, y a través de la fe preciosa que hay en nuestro corazón, logramos sobreponernos a nuestras debilidades para consagrar nuestra vida al Señor. Y no es algo, hermanos, que sea, ¿verdad?, imposible de hacer, porque cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Qué felices somos sirviendo al Señor. Qué felicidad es poder abstenernos de aquello malo que nos impide acercarnos a Dios, porque conocemos, porque comprendemos que el pecado hace una división entre Dios y los hombres. Dios es santo, Dios es perfecto, y aquellos que se acercan tienen que hacerlo en plena certidumbre de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que busca la santidad se abstiene de las cosas que ofenden al Señor y no usa esa libertad que Dios le da como un pretexto para hacer lo malo, o como lo conocemos también como un libertinaje. No. Primera de Corintios 6:12 nos dice la Escritura: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, el apóstol nos da, ¿verdad?, esa regla de fe y nos dice que aunque todas las cosas nos son permitidas hacer, porque dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquel hermano, aquella hermana, aquel joven, aquella señorita que busca la santidad, está en una lucha continua por no dejarse dominar por los deseos carnales que batallan contra los deseos de su alma. Y esto lo hace en plena certidumbre de fe. Y cuando le preguntan al hermano: hermano, ¿y usted por qué no toma? ¿Y usted por qué no hace esto? ¿Por qué? Porque esto es algo que ofende a nuestro Dios. Y yo quiero vivir agradándole. Y yo quiero vivir, decía el apóstol, si vivimos, para el Señor vivimos. Quiere decir que nuestra vida ha sido consagrada para Él, para su servicio. Bendito sea nuestro Dios. Esta preciosa fe también nos hace ser hombres y mujeres de oración. Esto es lo que nos marca la doctrina y nos enseña su palabra. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo leímos en Marcos 14, 38. ¿Cómo está el espíritu del hermano de oración? Dispuesto. Y dispuesto
Es que tiene ánimo e intención de hacer alguna cosa, está preparado, con el ánimo dispuesto. Un hermano de oración es un hermano solícito, dispuesto a toda buena obra. Fíjate, y esto es a través de la fe genuina que hay en cada uno de nuestros corazones. Segunda de Timoteo 3:17 dice el Espíritu de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la oración nos comunicamos con nuestro Dios en cualquier momento, sea de angustia. ¿Qué hace el hermano que tiene alguna necesidad, alguna aflicción, alguna prueba, alguna tribulación? ¿Sale corriendo sin saber qué hacer? No, hermano, hay una serenidad, hay una paciencia, hay algo que lo mueve a correr a la casa de oración, a hablarle a su encargado, hermano, tengo una necesidad, a pararse a cantar y decirle a la iglesia, iglesia del Señor, estoy atravesando por una lucha, les ruego de sus oraciones, porque sabe que hay un refugio, porque sabe que hay una respuesta también de parte de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es practicar la doctrina. Y esto no se logra si no es por medio de la doctrina, de la fe genuina que ha engendrado el Señor en nuestros corazones, por escuchar la palabra de un hombre de nuestro Dios. Esta preciosa fe nos ayuda a practicar el amor fraternal. ¿Para qué nos sirve la fe también? Para ver a nuestros hermanos como esto, hermano, como una familia espiritual. Esta fe nos ayuda a tener en nuestro corazón esa virtud que es el amor fraternal, es decir, ese amor entre hermanos. Nos ayuda a sobrellevarnos unos a otros. Nos ayuda a perdonarnos nuestras ofensas unos a otros. Nos ayuda a orar unos por otros. Nos ayuda a darnos ese apoyo mutuamente. Te decía tu hermano, cuando tenemos una necesidad, venimos a la casa de oración. Y si tenemos esa necesidad y esa fe, le decimos a la iglesia, hermanos, oren por mí. Y la iglesia amorosamente, ¿qué hace, hermano? Allí está la oración de peticiones como un regalo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y ahí está, Señor, acuérdate de la necesidad de mi hermano. Acuérdate de la enfermedad de mi hermano. Señor, tú solo tienes poder. Y allí está el hermano movido por un amor fraterno, por un amor limpio y sincero, orando. Este amor fraternal nos hace amar verdaderamente a nuestros hermanos, sin fingimientos, sin hipocresías, buscando el bien, ¿verdad? Nunca algún mal, no juzgando a nuestros hermanos, no viendo, ¿verdad?, cómo señalarlos por sus defectos, no murmurando de nuestros hermanos, porque pensamos cada uno, ¿acaso yo no tengo defectos? Todos tenemos defectos. Sin embargo, buscamos con la ayuda del Señor irlos corrigiendo día con día. Romanos 13:10 nos enseña que el amor fraternal no hace mal al prójimo. ¿Cómo nos enseña esta palabra? A buscar el bien, a desear el bien para nuestros hermanos. Aún, fíjate, va más allá la doctrina de Cristo. Aún nos enseña a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, por aquellos que nos vituperan, por aquellos que nos hacen mal, no devolviendo mal por mal, sino orando por ellos. Porque decía el Señor, porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a los hombres, ¿cómo queréis que vuestro Padre perdone también vuestras ofensas? Qué hermoso es entender entonces, a través de esta fe, con cuánta razón tiene preocupación el siervo de Dios. Porque si esta fe se va de nosotros, ¿qué somos, hermano? ¿Qué es el hombre sin fe? Dice, sin fe si hay una posibilidad de agradar a Dios nula. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con la fe tenemos la seguridad de que sí lo estamos agradando. Bendito sea el Señor. La demostración de fe genuina que hay en nuestros corazones nos ayuda también a presentar defensa, ¿verdad?, cuando se nos demande así de ella. Primera de Pedro 3:15 dice su palabra, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que se os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos, pregunto a la iglesia del Señor, debemos cuidar y defender la obra de Dios que hay en nuestros corazones. Sí, hermano, pero no con violencia, pero no actuando, ¿verdad?, pagando mal por mal.
Estar preparados para dar defensa es estar firmes en nuestra fe para que no venga el enemigo a arrebatar lo más precioso que hay en nosotros. ¿Debemos cuidar y defender esta obra hecha de Dios en nuestros corazones? Sí, hermanos. El apóstol del Señor, tomaba tu hermano otra referencia de otra carta tan hermosa del apóstol de Dios, un párrafo en diciembre del 2019, esta carta que nos enviara. Puede ser posible que algunos malintencionados tomen estas manifestaciones de amor como fanatismo, porque en ese año, recordamos muy bien, hubo muchas manifestaciones públicas en las plazas principales de las ciudades, donde la iglesia le manifestó al mundo la adhesión que tenemos al siervo de Dios, a su ministerio, ¿verdad? Y cómo la iglesia proclamó al mundo entero que sobre la tierra hay un hombre de Dios y que somos la iglesia de Cristo. Por esto el siervo de Dios dijo, pudieran que algunos malintencionados tomaran esas manifestaciones de amor como fanatismo y digan que los miembros de la iglesia, la luz del mundo, son un peligro para la sociedad, pero nada más lejos de la realidad. Los eventos se veían en un completo orden, sin afectar a otras personas, dejando todo libre de basura, sin rayar paredes, sin hacer destrozos, sin gritar ofensas al gobierno o a organizaciones, mucho menos contra los jueces o la fiscalía que llevan mi caso, ni contra quienes me han acusado, porque la iglesia ha sabido mantenerse en un completo orden. Ha sabido la iglesia no pagar mal por mal contra los que han hecho mal a la iglesia o a su siervo, sino que Él en repetidas ocasiones nos sigue enseñando, oremos por ellos, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Sigue diciendo el siervo de Dios en esa porción de la carta, ha quedado demostrado cuán respetuosos y sujetos a las constituciones, leyes y a las normas de todos los países, porque somos la luz del mundo. Y el hecho de que la iglesia crea en mí no los motiva a defenderme violentando las leyes, las normas o las ordenanzas de cada ciudad o país. Demostrar la fe nunca será sinónimo de confrontar autoridades, para que jamás permitamos que digan que la luz del mundo es un peligro. Al contrario, los miembros de la iglesia son los más respetuosos a los ordenamientos de las autoridades. Somos los miembros de la luz del mundo. Es nuestra identidad. Son nuestros principios fundamentales como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios? Respetuosos. Una iglesia bien ordenada. Hombres y mujeres de fe, enseñados a no hacer mal a la sociedad donde nos desenvolvemos. Nos enseña también esta fe preciosa a ser responsables en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Nos enseña a ser hombres y mujeres honestos. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay algo que nos ha dado una identidad. Somos la luz del mundo. Mateo 5:14, tan precioso este texto que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y viene la misión, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta entonces? Qué hermoso es tener la fe genuina en nuestro corazón. Perdón. Entonces, ¿por qué el siervo de Dios también nos vuelve a insistir en su carta de esa preocupación que externó Jesucristo hace más de 2000 años y que sin duda esa preocupación sigue en su corazón? Porque es a través de la fe por lo que nos da nuestra identidad. Lo que somos, lo que vivimos, lo debemos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser la luz del mundo no es un título nada más. Perdón, no es un nombre. Ser la luz del mundo es una responsabilidad. Es la identidad de la iglesia de Cristo. Es nuestra misión. Son buenas obras. Son buenos testimonios. Es sinónimo de una vida alejada de vicios y de malas obras. Las obras de las tinieblas, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Culmino esta recordación con una porción final de la carta del apóstol del Señor, la que nos envió el 30 de enero, apenas el domingo pasado. Dijo en su carta, y es la parte final de ella, sé que Dios tiene cosas bellas para todos nosotros. ¿Cómo no disfrutar aquel día hermoso de nuestro bautismo? ¿Cómo no recordar bellos momentos en que nuestro espíritu, acariciado por Dios, recibía la prenda del Espíritu Santo?
¿cómo no recordar las bendiciones que disfrutamos en tantas santas cenas? ¿Cómo no recordar tantas veces en el templo nos hemos quedado orando y sintiendo las caricias tiernas del Señor? Fuimos llamados a formar parte del pueblo escogido de Dios. Y aquí vamos todos juntos. Nadie se ha perdido, nadie ha desertado, nadie ha sido destituido por Dios, nadie ha quedado derrotado, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos ha podido derrotar nuestro adversario. Dicen que somos triunfalistas, se equivocan, somos realistas. No podemos dejar de agradecer a Dios lo que nos da, no podemos olvidar sus bendiciones. No estamos derrotados, somos más que vencedores. No estamos perdiendo, dice su apóstol, vamos ganando. No podrán acabar, nos podrán acabar, perdón, jamás, dijo el siervo de Dios, porque es más poderoso el que va con nosotros, es Jesucristo mismo. Dios abrirá sus ojos y verán los ejércitos celestiales que nos acompañan. Bendita sea la gracia de Dios. Entonces, hermano, la preocupación genuina del hombre de Dios y con la cual, hermanos, recordamos en esta mañana, podemos decirle al siervo de Dios, como le dijo Timoteo cuando regresó de ver a los hermanos de Tesalónica: apóstol de Dios, no tenga pendiente por nosotros, estamos firmes en la fe, estamos esperando la respuesta de nuestro Dios, aquí estamos dando testimonio al mundo que hay un ungido de Dios sobre la tierra, estamos dando testimonio al mundo que somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Dios nos ayude. Hermano, su preocupación, que aunque no se va a quitar de su corazón, también, hermano, con la respuesta de la iglesia en sus obras, en su fidelidad, en su presteza a las cosas de nuestro Dios, siempre daremos testimonio que está esta fe en nuestro corazón. Dios, hermanos, nos ayude y nos permita de su gracia, para que también, hermanos, pongamos por obra esta hermosa palabra y le demos esa alegría al ungido de nuestro Dios. Esto que recordamos, pues, sea, hermanos, para la honra y la gloria santa de nuestro Dios.